Bueno, buen día. Bienvenidos a esta actividad de la Subcomisión de Actualización y Contexto, que pertenece a la Secretaría Científica. Esta subcomisión la coordina Agustina Fernández y la integramos todos los que estamos acá. Maximiliano Martínez Donaire, Tessa Saferer, Claudia Tapia, Javiera Márquez, no, sí, Márquez Rosas, ¿no? Sí, y Diego Luparelo. Bueno, titulamos esta actividad Redados, qué sujeto produce las redes sociales. Y voy a hacer una breve introducción, más breve posible, y luego vamos a leer unas pequeñas viñetas que es un poquito como para mostrar algunas situaciones que tienen que ver con el sujeto de las redes sociales y luego vamos a escuchar colegas con unas ideas al respecto. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que venimos trabajando también para contextualizar un poquito cómo llegamos a la mesa de hoy. Y quienes nos han ido acompañando a lo largo de estos 2 últimos años han sido testigos de la acción que venimos haciendo a partir de distintas perspectivas del escenario contemporáneo. Tratamos de pensar al sujeto actual. El paradigma más novedoso y omnipresente del que estamos formando parte es el del entorno digital. Dicho ecosistema constituye el mundo del que formamos parte y al cual, siendo parte, damos forma. De allí el equívoco del título que hoy nos convoca: ¿qué sujeto produce las redes sociales? La totalidad de su omnipresencia, la del entorno digital, y la dualidad que constituye la lógica de nuestra interacción en dicho entorno, creamos las redes nos crean, son dos aspectos fundamentales para reflexionar sobre el sujeto que vive dicho entorno. La subjetividad de la época está determinada por factores políticos, sociales, culturales, y desde dicha perspectiva el sujeto es un efecto de los objetivos de poder de los discursos predominantes en juego. Desde el psicoanálisis tomamos con respeto y con seriedad este ejercicio genealógico. Sin embargo, tenemos en nuestro propio campo otro anclaje, que es el de nuestro sujeto, el sujeto del inconsciente, que reviste de un carácter estructural y que no se reduce al simple efecto época. Esta tensión entre subjetividad y sujeto subyace todo el tiempo a la pregunta que ha recorrido nuestras presentaciones a lo largo de estos dos. ¿Podemos hablar de un sujeto actual distinto al sujeto establecido en el siglo pasado? ¿Qué es lo que determina que un cambio tan radical como el del entorno digital nos permita hablar de un nuevo sujeto? ¿Cuáles serán los indicadores de una verdadera transformación del sujeto contemporáneo? A principios del año pasado comenzamos indagando con lo infantil, con el juego, intentando desde lo cronológico ir dándole forma al infante. ¿A qué juegan los niños hoy? ¿Qué efecto tiene el juego tecnológico, o el digital, en la conformación del aparato psíquico? Entonces luego lo enfocamos desde otro ángulo. ¿Qué pasa con el cuerpo en el entorno digital? ¿Cómo habitamos los espacios virtuales? ¿Cómo se articula la pulsión? Sí. Y hablando de virtualidad, ¿cómo se juega la identidad en el espacio virtual? ¿Cuál es el espacio del sujeto que vive inmerso en la virtualidad? De allí a pensar el estatuto de representación que constituye el avatar para el sujeto. ¿Cómo lo construimos? ¿Qué estatuto metapsicológico puede terminar asumiendo nuestra identidad digital?
Esto nos lleva a la siguiente perspectiva. Si los juegos, el entorno digital y los espacios virtuales están determinados por el algoritmo, ¿qué estatuto de otro tiene este famoso algoritmo que determina nuestra interacción? Esta vez, hoy, arribamos a una temática que, a mi entender, subyace todas las preguntas que venimos haciendo y que anuda un poco a todas ellas. ¿Cuál es nuestra relación con las redes sociales? ¿Qué efectos en nuestra sociabilidad tiene nuestra interacción en las redes? ¿Qué categoría vincular se desprende de nuestro hacer en las redes sociales? Intentar debatir con respecto a esto, en principio, nos exige, a mi gusto, algunas condiciones. En primer lugar, es necesario superar el nivel anecdótico para intentar establecer factores de análisis más estables y más profundos. Me refiero con lo anecdótico que el modo, la forma en que nos relacionamos en este marco digital no siempre refleja qué es lo que se pone realmente en juego en los vínculos. El lazo social supone un más allá de los enunciados efectivos y sostenido en esquemas discursivos nos brinda, lazo social, elementos de estructura que nos permite elementos de análisis. ¿Cuál es el estatuto del otro en los vínculos redados? ¿Qué se satisface en el lazo en el que predomina la inmediatez, la aceleración y el descarte? ¿Dónde ubicamos lo sintomático en este paradigma digital? ¿Cómo se articula el sujeto del inconsciente en un escenario dirigido al exceso o a la ilusoria completud? En segundo lugar, creo que es necesario dar lugar, y los trabajos creo que van a tomar mucho de esto, que es el factor dual que supone nuestra interacción con el entorno digital. Con dual me refiero a que tendemos a suponer un otro, el algoritmo, las grandes corporaciones, a Steve Jobs o quien sea, cuya intención de dominación nos llevaría a una pasiva obediencia. Sin embargo, la mayoría de las herramientas técnicas que conforman el escenario digital adquieren relevancia con el uso y el abuso que ejercemos nosotros en ellas. Bien, hasta aquí la introducción. ¿Vamos con las viñetas? ¿Sí? ¿Quién arranca? Javi. Bueno, vamos con las viñetas y luego con los trabajos. Y a todos, bueno, pequeños recortes de la clínica. Ana conoció a su... Ok. Ana conoció a su actual pareja por una aplicación de citas en pandemia. Fueron grandes conversaciones de texto escrito. Iban y venían los mensajes. Los nervios aparecieron frente al tener que mandar un mensaje de voz y escuchar la voz de él. Ya la intimidad era mucho mayor. Lo mismo cuando del mensaje se pasó a la conversación telefónica. José, un audio de 3 minutos. Está loca. ¿Cómo va a mandar un audio tan largo? La voy a escuchar en velocidad 2 por lo menos. Marisa, arquitecta. Si recibo un mensaje escrito de un cliente, estoy más tranquila. Lo leo transversal. Pero si es un audio, tiemblo. No lo quiero escuchar. Pienso que algo tremendo me va a decir y estoy como loca hasta el final. Bueno, aquí otra viñeta. Sofía se separó de su pareja hace 4 años. Él era 10 años más joven que ella. En los muchos años que estuvieron juntos, no quiso tener hijos. A ella le hubiera gustado armar una gran familia con él. Desde su separación, Sofía se dedicó silenciosamente a seguir en las redes cada paso significativo en la vida de su ex con su actual mujer. Los nacimientos, los bautismos, los cumpleaños, las vacaciones perfectas. En Facebook y en Instagram fueron las imágenes que poblaron la continuidad del lazo con un objeto ausente, abrazado, retenido y presente en su mundo interno, escondido por vergüenza y deseo.
Bueno. Noelia ha quedado devastada por su separación. Hace meses que no tiene contacto presencial con su ex, pero ello no le ha quitado la posibilidad de saber de él. El seguimiento que realiza a través de las redes sociales le permite sumar indicios, dar hipótesis, construir conjeturas sobre la vida de Francisco. Este es un tema que insiste en su análisis, en donde despliega una y otra vez la dificultad en separarse por las redes sociales. Hace algún tiempo se nos ha sumado un nuevo asistente al espacio terapéutico. Facebook ha detectado como un comportamiento anormal el modo en que ella insistentemente sigue y deja de seguir, bloquea y desbloquea su perfil del de su expareja. A partir de esta anomalía, según el diagnóstico del algoritmo, ha comenzado a recibir consejos para tomar distancia perfil-sujeto de seguimiento. Facebook le propone algunos artículos relacionados a la dificultad de separarse, sumado a algunos consejos concretos sobre cómo administrar las redes bajo determinadas circunstancias. Carol. Carol es autodidacta del diseño gráfico, construcción de páginas web y uso de redes. Hace algunos meses fue contratada por una empresa en el extranjero, quienes le asignaron un puesto de coordinadora. Le sorprendió la propuesta, ya que no tiene títulos académicos y tampoco experiencia laboral en grandes empresas. En este trabajo remoto, que le ahorra el contacto social y la ansiedad de transitar por la ciudad, tiene gente a su cargo, a quienes no puede manejar pues no atienden sus sugerencias. No les conoce la cara y esto acrecienta su temor al trato con personas. Comienza a preguntarse quién es ella realmente. Una sesión aparece muy contenta y comenta sobre el chat GTP, aplicación que supo guiarla y organizarle las tareas del área y distribuir las labores. Dice: es increíble, no lo puedo creer. Es como si hubiera alguien ahí que sabe qué es lo que me falta para poder organizarme con la gente. Me lo plantea en pasos y yo solo tengo que seguir los pasos. Siento como que me resuelve el tema de mi trabajo. Bueno, muy bien. Como verán, son un paneo de situaciones un poco cotidianas que tienen que ver con el hoy y cómo el sujeto, cómo nosotros, cómo la clínica refleja también, ¿no? Porque en general situaciones de nuestra clínica. ¿Arrancas vos? Dale. ¿Sí? ¿Maxi? Vamos con algunas ideas. Dale. Bueno, en la novela de ciencia ficción El Sol Desnudo, de 1957, Isaac Asimov nos describe al lejano planeta Solaria, cuyos escasos habitantes, separados entre sí por enormes distancias, solo se comunican y relacionan a través de medios electrónicos, mensajes de audio e imágenes holográficas. Luego de múltiples generaciones sosteniendo esta modalidad de relación, los habitantes de Solaria han desarrollado una total aversión a la presencia real de otra persona, la cual es sentida como insoportable y ominosa. Estamos lejos de saber si algo de lo que esta fantasía de ciencia ficción nos relata acabará siendo un rasgo de los vínculos humanos. Aún así, se nos impone la pregunta respecto del modo en que las tecnologías puestas al servicio del mundo relacional de las personas afectan o moldean sus lógicas, sus características y, en última instancia, al sujeto mismo. No estamos pensando en una causalidad lineal, al modo de que las tecnologías o las redes sociales causen tal o cual efecto por sí solas o en forma unidireccional. Más bien estamos pensando en una lógica causal circular. Son los sujetos los que crean y usan a las tecnologías, en este caso las redes sociales, de forma que las características que éstas tengan y su modalidad de uso nos revelan el entramado subjetivo del usuario. Al mismo tiempo, las lógicas, características y especificidades de las redes sociales imprimen su huella en los usuarios, moldeando determinados modos de relación al otro que no pueden dejar de incidir en el posicionamiento subjetivo respecto de los otros y de la realidad misma.
Hay un uso de las redes que se entrama con la singularidad de cada sujeto, pero hay también una incidencia de lo que las redes proponen como lógica discursiva, que promueven determinados posicionamientos subjetivos y también que reordenan o redefinen algunos tipos de lazos sociales. No hay prácticamente espacio vital, sea público o privado, que no se habite a través de las redes sociales. Familia, amistades, vínculos amorosos, trabajo, entretenimiento, ciencia, arte, política. Nada escapa a vehiculizarse a través de alguna red. Leí hace poco, en algún lugar, un atinado parafraseo de la fórmula cartesiana pienso, luego existo, al modo comparto, luego existo. Idea que alude a que hoy nuestro ser en el mundo, nuestra existencia ante los otros, ya casi no es pensable sin la mediatización de las redes. Un ejemplo que ilustra esto con un tono casi cómico: existe una aplicación que se llama Die With Me, que se llama Muere Conmigo, que permite unirse a chats cuando la batería del celular está a punto de agotarse. Y la invitación a sumarse a esta aplicación dice: muere junto a otros en el chatroom en tu camino a descansar en paz offline. Es decir, hay una especie de equiparación entre la muerte de la batería del celular y la muerte de la persona, ¿no? Dejamos de existir si nuestro celular no funciona. Hay que precisar que si bien estamos usando el término redes sociales de manera genérica, las redes sociales son de hecho muchas y distintas entre sí. Cada una posee características propias y busca propiciar distintos tipos de relaciones, ofreciendo diversos medios para lograrlo. Cada red tiene su propia lógica, un tipo de usuario característico y modos de interacción específicas. Pero aún dentro de esta diversidad, creo que se pueden ubicar algunos rasgos generales para proponer algunos ejes de debate. En este sentido, tomo uno de los aspectos que destaco como característico y que entiendo atraviesa la lógica general de todas las redes. Se trata de cierta concepción del otro como permanentemente accesible. Una primera idea para pensar: el objeto como siempre disponible, aunque esto sea solo aparente. Las redes sociales construyen la idea de un otro al que uno puede acceder cuando se quiera. Demanda, deseo, pulsión, basta un clic y al otro lo miro, le hablo, lo espío, lo escucho, lo amo o lo odio. Le armo una puesta en escena o caigo presa de la suya. Desaparecen los límites de espacio y tiempo. Pareciera que las redes buscan subsanar algo de aquel dolor inaugural que Freud nos retratara a propósito del Fortà, las vicisitudes de la ausencia del objeto. Las redes nos ofrecen una lógica que va a contrapelo del Fortà. Ya no se trata de que para tolerar la ausencia del objeto haya que iniciar un trabajo psíquico para representarlo simbólicamente, sino más bien de hacerlo presente a demanda. Me tomo del término que comenzó a usarse hace algunos años en relación a poder ver series y películas cuando uno quiere, el on demand, para extrapolarlo al lugar del otro en las redes sociales. Las redes nos proponen un otro on demand, un otro a demanda. Y la clínica nos muestra a diario los padecimientos que trae el otro que no responde, no contesta. La ansiedad de chequear el teléfono continuamente, esperando ¿qué? ¿Qué esperamos? Esto en alguna de las viñetas creo que se puede ver, fundamentalmente en dos viñetas en donde vemos que a partir de una separación, de una pérdida del objeto, se sostiene de todas maneras una relación, un mirar, un espiar a través de las redes sociales, ¿no? Como bueno, demorando o eludiendo el trabajo de duelo. Entonces vemos cómo la clínica también nos muestra la contracara de esta aparente accesibilidad permanente al objeto. Presencia es frágil. Siempre estamos convocados a imaginar e interpretar más de lo que efectivamente tenemos del otro, buscando decodificar su deseo desde esas migajas simbólico-imaginarias que son un visto, un comentario, un like o un emoji. Y la permanente sensación de estar a un clic de perderlo.
Las redes son campo fértil para el despliegue de los vínculos amorosos, prometiendo, como decíamos, un otro siempre accesible. Pero vemos también que así como los encuentros se ven facilitados, suelen desvanecerse con la misma facilidad. Lo piensen en las aplicaciones de citas, ¿no? Para finalizar, aclarar que de todos modos estamos lejos de menospreciar los lazos que las redes propician. Debemos destacar que muchas veces las redes permiten un lazo allí donde de otro modo no habría nada. Y no solo vínculos amorosos, sino que también tenemos grupos y comunidades que se constituyen y ordenan desde las plataformas virtuales. Hoy asistimos a la existencia de innumerables comunidades virtuales, unidas por intereses de todo tipo y sin fronteras, que aportan a sujetos de la más diversa conformación vínculos, pertenencias, historias compartidas e ideales en nuevas formas de lazo social. Bueno. Gracias, Maxi. Bueno, continuamos con Tessa. Gracias. Bueno, he puesto un pequeño título que se llamaba Su Majestad las redes, un poco parodiando esa ilusoria fascinación que cae, ¿no? Su Majestad. Y empiezo así, cuando yo era chica y miraba dibujitos en la televisión, mi papá, que ahora tendría como 104 años, me decía que yo era una televeidiota, porque no salía a jugar, me retenía. Ni que decirles que cuando él fue más grande, con el paso del tiempo, él se pasaba horas mirando películas de cowboys en la televisión. Efecto cautivador de la pantalla y su relación con la idiotez, ¿no? Digo, como para pensarlo. En ese entonces y por un tiempo fuimos espectadores pasivos de las pantallas y de todo cuanto se nos ofrecía para ser consumido. Pero con el avance tecnológico la experiencia comenzó a ser más interactiva, inmersiva, y esa pasividad pareció trocarse por una actividad más participativa, como en el arte y las performances. También me parece interesante para pensarlo en el lenguaje pulsional. ¿Es tan así? ¿O habrá algo detrás de la pasividad que encubre una tensa inmovilidad, como en El nombre de los lobos? ¿O si la actividad siempre es tal o encubre una servil pasividad? ¿No? La actividad siempre es actividad y la pasividad siempre es tan pasiva. En este sentido me pregunto hasta qué punto este modelo inmersivo de interacción con un otro virtual o con un otro a través de la virtualidad da lugar a nuevos caminos para pensar la subjetividad actual, sobre qué ideales descansa y de qué deberíamos estar advertidos, siendo que estamos todos enredados en esta misma maraña. Partamos de la idea de que como sujetos humanos estamos atravesados por la castración y por las limitaciones del lenguaje. Sabemos que una característica fundamental de nuestro psiquismo es la tendencia a la alienación. Por ello siempre tendemos a la búsqueda de algo que los ilusione con un todo, con la tramposa idea de encontrar esa identidad de percepción, ese objeto que colme todo, aunque sabemos de su imposibilidad. La era digital y las redes, con la hiperconectividad, alimentan la ilusión de un todo posible, ya lo sabemos, en consonancia con la pulsión sin tope y sin pausa. Por otro lado, nos encontramos que cada vez más los algoritmos son los encargados de pensar y elegir, solo debemos saber a qué aplicación recurrir para obtener lo que necesitamos, no lo que deseamos. También nos encontramos con otro ideal, se conjuga con esto, que es un eslogan actual, no tan novedoso, que impone ser emprendedores de uno mismo, dueños del propio destino. Es un guión que encubre los ideales narcisistas de siempre y que hoy dice que debemos elegir pareja que no sea tóxica, como si eso fuera posible, que no se interponga con las propias realizaciones y los espacios personales, estudiar en el exterior, conseguir pareja amorosa, o un encuentro sexual casual, o un par para hablar, o lo que se necesita, se buscan las plataformas que para eso están. Se debe ser flexible, nómade digital, trabajar desde cualquier lado, estar en cualquier parte, no anclar, no hacer arraigo, ser móvil como el celular. Interesante esta idea del retorno al nomadismo. Tal vez lo podríamos pensar en alguna otra mesa. Modos actuales del malestar en la cultura, como intento de eludir la angustia, de lo incierto, del desencuentro con el otro, del propio deseo, en fin, de la castración.
Bueno, vamos un poco a la clínica y al sujeto, que a nosotros nos concierne. En algunas de las viñetas presentadas hoy nos encontramos con el stalkear, ¿no? Sabemos que eso deriva del inglés y es esta idea de perseguir, ¿no? Y de fisgonear insistentemente a ese otro. En que las pacientes no pueden dejar de ver, en realidad casi de perseguir, a su objeto de amor perdido a través de las redes, para encontrar ese detalle último que ponga fin a una búsqueda implacable de no saben qué, en realidad. Recuerdo un cuento de Ítalo Calvino, del 53, de 1953, que se llama La aventura de un fotógrafo. Una maravilla. Donde el protagonista comienza criticando a aquellos que se pasan la vida fotografiándola, ¿no? Y analoga la fotografía a una cacería, la foto a una presa, ¿no? Dice, una posesión tangible de lo vivido. Dice, aquellos que viven para fotografiarla, ¿no? Que la vida es para ser fotografiada. Hasta que él mismo tiene una cámara en mano y queda atrapado de la fotografía. Conoce a una chica que lo enamora justamente porque es enigmática y empieza a fotografiarla. Y la fotografía en cada detalle, en cada fragmento, la persigue, instala cámaras para fotografiarla y ver cómo es ella cuando no está con él. La hostiga. Bueno, no les sigo el relato, léanlo porque es maravilloso. Pero esto es de 1953, ¿no? Es casi un Black Mirror de esa época. Volvamos a estos casos que nos ocupan, estos que estamos viendo en las viñetas. La oferta de lo ilimitado de la red, el sinfín, invita a seguir mirando y seduce con ese mundo maravilloso y feliz del amado perdido. ¿Será eso lo que las cautiva? ¿Eso? ¿Ese mundo feliz? ¿O en realidad se despierta en ellas la desesperación de querer poseer eso que mueve el deseo del otro? ¿O lo justamente insoportable es el deseo propio? ¿Quién es el cazador? Me pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se suben historias a Instagram para luego mirar quién las ve? Y contar cuántas veces las ven. ¿Quién es el mirado? ¿No? ¿Quién controla a quién? O contar los likes y de quiénes son de una foto subida en las redes. Noelia, por ejemplo. El algoritmo la sanciona, ¿no? Porque mira mucho, porque persigue mucho. Es como la voz del gran hermano la descubre en su espiar, en su actividad autoerótica infantil prohibida. Hasta allí parecía estar enredada en un goce sin fin. ¿Cómo dejamos de mirar? En Sofía queda detenida mirando la vida plena de su amante perdido con la otra. Como en una novela, ella mira la vida de los otros, desentendiéndose de su deseo coagulado. Y en Carol, la que trabaja para afuera, ¿no? Vemos representado ese ideal de trabajo remoto, maravilloso. Qué bueno trabajar para afuera y ganar en dólares, en esos verdes billetes. En el exterior, maravilloso, que le permite sostener su evitación de contacto. Ni siquiera sale a la calle, ni siquiera sale a la exogamia. Cuando el otro le ofrece resistencia, ella se pregunta quién es, sin título, sin experiencia. Entonces le dirige la pregunta al gran GPT, quien le da lo que a ella le falta, dice. Y así se lo hace saber a su analista. El GPT sí se lo da. La red le da una respuesta robótica, sin sujeto, por lo menos por ahora. Por eso permítame destacar algo, la angustia. La angustia no desaparece con un clic. La angustia se activa en lo que no está del otro, en lo que no está en las fotos, en lo que se escapa aún teniendo acceso, en lo que se puede perder, pero en realidad nunca se tuvo del otro. En esa imagen que por más que la ampliemos, que hagámonos en primera persona del plural, ¿no? Por más que la ampliemos, la miremos, la compartamos, la espiemos, se escapa, no calma, sino que pide más y más. Glotonería del superyo, que parece imponer parecernos cada vez más a las máquinas, identificarnos con ellas como modos de sacarnos a la castración y a la angustia de encima, a no tener que lidiar más con el inconsciente y sus torpezas. ¿Define esto algo de la subjetividad actual? Ahora, ¿todo esto que dijimos es algo nuevo? ¿O no es esta una aspiración humana de siempre, la que por suerte es imposible de alcanzar? Gracias. Gracias, sí. Bueno, ¿seguís vos, Claudia?
Dale. Gracias. Bueno, empiezo con unas palabras, una cita. Me voy a centrar en la velocidad y la aceleración. Un discurso no es solo una materia, una textura, sino que requiere tiempo, tiene una dimensión en el tiempo, un espesor. No podemos conformarnos en absoluto con un presente instantáneo. Toda nuestra experiencia va en su contra. Por ejemplo, si empiezo una frase, no comprenderán ustedes su sentido hasta que la haya acabado. Es necesario que haya dicho la última palabra para que comprendan dónde está la primera, dijo un día Lacan. Bueno, y después los invito, teniendo esto presente, los invito a prestar atención a los decires de hoy, ¿no? Prestar atención a los decires cotidianos nos puede dar algunas pistas acerca de la subjetividad contemporánea. El cuerpo-máquina, la velocidad y la tendencia incesante a la aceleración moldean la subjetividad e intervienen los lazos sociales. Por ejemplo, empecemos por la extendida analogía del funcionamiento mental como el de una computadora. O cuando se quiere dar cuenta de un estado de excitación, se dice que uno está eléctrico y que rinde al máximo, entonces es una máquina. Reclamarle a alguien que se aboque algo con energía es pedirle que le ponga media pila. Si se deja caer la demanda de otro, significa que uno se colgó. O la invitación a desacelerar se plantea diciendo, baja un cambio. La experiencia del cuerpo-máquina está íntimamente ligada a una vivencia particular del tiempo. Los ideales epocales están asociados a la inmediatez, lo acotado y lo breve, emblemas de la actualidad. Es el tiempo de la eficacia de la función, un tiempo que demanda velocidad e instantaneidad, tanto en el rendimiento propio como en la exigencia hacia el partener de responder con apremio. Es un tiempo siempre en modo presente. Por otro lado, la espera es vivida como una congestión o saturación del tiempo. El tiempo de la ineficiencia, que denota lentitud o que devuelve rechazo del otro. El malestar podría implicar una elaboración al modo de tolerar la frustración, pero ¿para qué? Para eso están las redes y las aplicaciones que están ahí para alivianar la angustia producida por la ausencia presentificada cuando nos toca esperar. Ejemplo, en una sala de espera, uno saca el celular, cuando el celular se cuelga o cuando una página web se demora en cargar, cuando me clavó doble visto o no responde el mensaje privado, genera una vivencia de desamparo. La espera implica un trabajo que alude a proceso, recorrido, camino. Estás a un clic de convertirte en un gran chef, dice una publicidad. Como si la distancia con el ideal del yo se resolviera digitalmente, con la yema de un dedo. O como si la transformación fuese posible solamente con un pequeño movimiento. La oferta es que se pueda esquivar el tiempo de que los procesos requieren para materializarse, sorteando la imposibilidad y el malestar inherente de maneras cada vez más eficientes. Muchas veces da la impresión de una suerte de fluidez entre instancias, donde parece no darse un proceso de transición, como si no se dieran algunos tiempos necesarios para la subjetividad a la hora de poner en juego algo con el otro. Apunto en este momento a la viñeta de Carol, quien tras una conversación, entre comillas, con el chat GTP, queda resuelto el tema de sus skills, como se dice en el ámbito corporativo. Yo, el moi, queda más armado de consignas y tips, pero el ye no acompaña este crecimiento mágico, puesto que no hay un atravesamiento subjetivo que sostenga algún tipo de pasaje. Sabe de la distribución de las tareas, pero no puede ser quien encarne un supuesto saber frente a sus subordinados. Ella lo intuye y es por eso que sugestiona quién es,
si ese lugar armado, facilitado por el chat GTP, es quien quiere ser realmente. El sometimiento superyódico de desplazarse a toda velocidad en la vida, estado de aceleración, deja al sujeto sin la posibilidad de ser protagonista de una transgresión, porque muchas veces no es la fuerza del deseo que lo conduce. La ausencia de un tiempo de transición que responde al imperativo de ser rápido, también la podemos observar en relación a las rápidas atribuciones y ágiles diagnósticos que dan forma a nuevas identidades. Si alguien emplea demasiado tiempo en pensar algo, rápidamente ello otorga un significado definitorio para el pensador. Por ejemplo, si cambia mucho de ánimo, ya es bipolar. Soñó una escena romántica con una amiga, entonces es lesbiana. Si fantaseó de más con una ocupación, entonces debe cambiar de carrera. Jung nos recuerda que no toda forma temporal se puede acelerar. Los rituales y las ceremonias tienen su tiempo específico, su propio ritmo. Tampoco la naturaleza y sus estaciones se pueden acelerar, o las plegarias y las procesiones. Los procesos narrativos tienen su propio tiempo, a diferencia de la contabilidad y la enumeración a que nos remiten los likes y la cantidad de reproducciones. Y dice, la verdadera crisis temporal consiste en que hemos perdido aquellas formas de tiempo que no permiten ninguna aceleración. A raíz de esto pensaba que uno no puede jugar más rápido, ni acelerar el diálogo con el analista, ni saltar los tiempos lógicos. Deben haber más tiempos que no podemos acelerar. Claudia. Bueno, prisa pero sin pausa. Javi, vos. Bueno. A mí esta mesa me hizo pensar en las escenas y en los escenarios. Escenas de la clínica y en las nuevas escenas y escenarios en los que todos estamos inmersos. El título de nuestra mesa es Enredados. ¿Enredados en qué? Enredados en un interjuego en donde somos, por un lado, agentes activos de la construcción de lo que se juega en el entorno digital, y por otro lado, somos pasivos, porque nos vamos constituyendo en un entrelazamiento con el otro. Pero este entrelazamiento ahora se da también en el ámbito digital virtual. Tessa ya puso en tensión una idea de la pasividad y la actividad en este ámbito, ¿no? Que creo que es muy interesante, que por ahí la podemos retomar después. En las redes o en las escenas de intercambio con el entorno digital se experimentan una cantidad de experiencias que tienen una escenografía, una materialidad distinta a la vida en el mundo físico, offline, en persona. Que sean diferentes no significa que sean mejores ni peores, solo que simplemente son distintas. Aquí pienso que tenemos que revisar nuestros prejuicios. ¿Qué características tiene este escenario virtual de existencia online? Ya lo describimos varias veces en distintas mesas. Causa una necesidad de inmediatez de respuesta, genera una sensación de omnipotencia, da la ilusión de la satisfacción inmediata, de no espera, discurre en una atemporalidad, posibilita la proyección e introyección del mundo interno, acorta ilusoriamente distancias físicas, nos acerca, permite otro tipo de encuentro. Por ejemplo, hay aplicaciones de citas que prometen la pareja perfecta. Con la realidad virtual pasamos de 2 dimensiones a 3. Me refiero a la virtualidad inmersiva, ¿no? Cuando nos ponemos las lentes. Con la realidad virtual pasamos de 2 dimensiones a 3, dándonos la libertad, comillas, o tener la experiencia vívida de estar en cualquier lugar que deseemos. Qué omnipotencia, ¿no? Poder transportarnos. También nos puede proveer de un contacto continuo con el otro. Recuerdo una paciente que dormía toda la noche conectada por Skype en la pantalla con pareja que estaba en otro país.
pero así ella se sentía unida a él, ¿no? Con miles de kilómetros en el medio. Pareciera que estos escenarios virtuales prometen mucho. Podemos incluir muchos ejemplos que nos llevarían a preguntarnos: ¿es un funcionamiento narcisista que intenta apegarse a otros ofrecimientos de la cultura para eludir la castración? Podríamos decir que en estos escenarios el Ford freudiano se practica poco. El carretel no va muy lejos, está al alcance de un clic. También en nuestra clínica transitamos por estos ámbitos. En el campo transferencial, ¿cómo los incluimos? Nuestros pacientes nos muestran fotos, tienen celulares a mano en las sesiones, nos leen conversaciones por WhatsApp, nos mandan mensajes fuera del horario de la sesión, nos invitan a escuchar a sus interlocutores. Me acordaba que hace años, la miro a Ceci que está acá porque lo compartimos, esta situación que me pasó en el consultorio. Una paciente adolescente me dijo: hay un Pokémon al lado de tu silla, hay un Pokémon. Yo dije: ok, un Pokémon, ¿a dónde está? Y me mostró el celular, y en su celular había un Pokémon en mi consultorio, ¿no? Bueno, pasó a ser un tema, a ver qué pasaba con ese Pokémon, que ya andaba buscando Pokémones por la ciudad, lo encontró en mi consultorio. Bueno, en estas nuevas escenografías es en donde se apoya el despliegue de lo transferencial. Creo que por eso me acordé de este ejemplo. Observo que nos encontramos con verbos nuevos en este escenario, ¿no? Postear, tuitear, comentar, seguir, publicar, subir, bloquear, etiquetar, aceptar, linkear. Todos estos me los dio el GPT, les aviso, porque no lo sabía algunos, lo busqué ahí. Y había muchos más, me dio 25. Son verbos similares a jurar, aceptar, condenar, declarar, perdonar, bautizar, prometer, confiar. Se llaman verbos performativos y tienen una particularidad. Son verbos que por el hecho de enunciarse producen un efecto en el mundo. Es decir, no se quedan como meras palabras enunciadas, sino que tienen consecuencias en el contexto social en el momento en que se enuncian. Al anunciarse se realiza la acción que nombran. A los verbos performativos en las redes se les agrega un clic. Se enuncian, se piensan, porque no se enuncian en este caso, se realiza un clic y con esto se conlleva en el mismo momento una acción. Pienso en el arte, ¿no? En las performances que también tienen esta lógica. Una paciente dice, una de nuestras viñetas. No, esta no. Posteo, no es de las que leímos. Posteo, así yo estoy, así me ven. No puedo desaparecer el fin de semana, voy a subir algo. O pensemos el recorte del material de Sofía, que siguió en las redes a su expareja durante años. En ese caso, la tramitación del duelo, que podríamos inferir que fue un duelo patológico, lo hizo con el soporte del escenario digital en redes. Este escenario, ¿qué le permitió? Ver imágenes que las fijaban al objeto, melancolizándose, poniendo en evidencia la relación ambivalente con el objeto. El mecanismo no diferiría de un duelo melancólico, como se lo conoce desde antes que existiera la era digital. Pero las redes le dieron un soporte, una característica que creo que podemos pensar como diferente. En la viñeta clínica de Noelia, quien también sigue, bloquea, desbloquea a su expareja, lo sorprendente es que aquí el algoritmo de Facebook es quien detecta este seguimiento y le sugiere ayuda. Para el algoritmo es sintomático esta acción. O sea, lee la acción el algoritmo, ¿no? La acción repetitiva de seguir, bloquear, desbloquear, y se la señala. ¿Como un analista? El analista que relata la viñeta destaca la dificultad de Noelia de separarse en las redes y por las redes. O sea que acá muestra cómo las redes influyen en el funcionamiento de esta separación, ¿no? En cómo lo está viviendo. Ambigüedad presente también en el subtítulo de este encuentro, que es: ¿qué sujeto produce las redes sociales?
Para ir cerrando, lo que quiero destacar es cómo en estos escenarios digitales, en donde encontramos con preponderancia a los verbos performativos, donde entre el enunciado y la acción queda poco espacio para la elaboración, la distancia entre el enunciado y la acción se acorta cada vez más. ¿Cuán presentes que están en nuestra clínica? A mi entender, tenemos que incluir estos enunciados, acciones, como elementos del campo transferencial, ejercitarlos para poder interpretarlos, tal vez como acciones, habrá que ver en cada caso, como actos con consecuencias para quien los ejecuta y para el contexto, al igual que lo hacemos con cualquier otro elemento del encuadre. Lógicamente, sin generalizar y tomando la particularidad de cada caso, sin minimizarlos por ignorancia o prejuicio. Por ejemplo, decir está solo, en realidad está conectado con sus amigos jugando. Bueno, gracias Javi. Y finalizamos con Aus. Espera, ¿qué te pasó esto? Hola, bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve, pero pensaba con el título de nuestra mesa, que es Enredados. ¿Hago ruido? Tenemos problema con el micro. ¿Ahora sí? Ahí va. Bueno, no va. Ahora, ahí vamos. Bueno, bien. Volvemos entonces. Decía que el título de nuestra mesa y el subtítulo que le pusimos, que es una pregunta acerca del sujeto, y es qué sujeto produce las redes. Y nuestra idea era jugar un poco con el equívoco de esta producción, ¿no? El sujeto como actor, productor, y el sujeto como efecto en cada caso también de las redes, ¿no? Y por eso nos interesó tomar la clínica y estas viñetas en cada caso, ¿no? Para pensar desde el psicoanálisis. Yo, para hablar hoy, pensé en esto de la red de lo social hoy, ¿no? Por eso las redes sociales. Bueno, venimos trabajando distintas cuestiones que hacen al sujeto contemporáneo y a los modos de producción de subjetividad. Esto nos contaba ya Diego, y venimos haciendo foco en esta nueva forma de vida. Digo, nueva forma de vida, pensé cuando pensé en esta idea de forma de vida, pensé en Darwin, ¿no? Y que él propone este transcurrir entre las generaciones, ¿no? Es el modo en que las poblaciones evolucionan, ¿no? Bueno, es su teoría. Y en ese punto, bueno, no solo las humanas, aunque justamente ese fue el punto en su época que colocó al hombre como una especie más y le dio un origen común al resto, pero la cuestión de él es la cuestión de la evolución. Dice que la evolución sigue un proceso natural que es el de selección, ¿no? En la primera edición de su libro se titula Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Y me interesó esta cuestión de la lucha por la vida, casi me recordó al dualismo freudiano, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Y el sobrevivir, el vivir, es adaptarse a nuevas condiciones, es habitar nuevos mundos. Entonces, pienso que lo digital también es una nueva forma de vida, ¿no? Y venimos como trabajando desde hace tiempo en esta línea. Y hay un ser digital que de alguna manera tanto Maxi como Javi lo tomaban, ¿no? En esta nueva forma de existir, ¿no? Subir a la red es un nuevo modo de existir, ¿no? Este ser digital, y un estado que es el estar online, ¿no? Ser y estar en lo digital y el online. Bueno, hoy nos ubicamos particularmente en las redes sociales. Sabemos que el sujeto contemporáneo es un habitante de las redes sociales. Esto de habitar nuevos mundos. ¿Qué sucede en ese mundo? ¿Podemos hablar de encuentro y desencuentro con otros?
¿Cuál es el modo de lazo que allí se produce? ¿Qué del cuerpo se pone en juego en ese lazo? El escenario espacial es otro, ya lo decía Javiera. Se trata de un espacio virtual. Allí, donde el cuerpo no se incluye como tal en su presencia física, no habita el mismo aire. Sin embargo, podemos afirmar que se produce algún encuentro con otro. ¿Con otro cuerpo? Esa sería la pregunta. ¿Se teje o se enreda algún lazo? Si algo del encuentro, esto es lo que pienso, o del lazo social tiene lugar, algo del cuerpo se pone en juego. Este es un punto que me interesa ubicar especialmente, los soportes pulsionales de eso que hace lazo, que enreda en las redes sociales. Se resta en este espacio virtual, se resta el aire común, no se intercambia el aliento, ni el olor, ni el sabor de la piel. Tampoco está presente la textura o el calor humano. Es decir, se resta la piel, pero no toda ella. Hoy los dispositivos son táctiles. Nunca son tocar otra piel, ni ser tocado, pero algo hacia allí se dirige, ¿no? Propongo pensar que el nudo de las redes sociales se trenza de voz y mirada, formas del cuerpo que la digitalidad soporta con bastante privilegio. Esa nos habló bastante del tema de la mirada, ser visto, mirar. Voz y mirada son esos dos objetos de la pulsión acuñados por Lacan que se agregan a los ya trabajados por Freud, el objeto oral y el objeto anal. A diferencia de estos, el objeto escópico y el objeto vocal no se sitúan en un estadio evolutivo, como el anal y el oral, sino que suponen ya a un sujeto efecto de una estructura. O sea que ya estamos pensando en otro tipo, bueno, otro modo de concebir los objetos pulsionales. Podemos hacer el ejercicio de rastrearlos en la obra freudiana. Las histéricas, en los inicios del psicoanálisis, manifestaban síntomas en la voz. Dora, entre aquellos síntomas que hallaban su ubicación en la zona oral, sufría afonía, especial afectación de la voz. También allí, en esos tiempos freudianos, podemos ubicar, en relación a la mirada, la ceguera histérica y tantas escenas donde la mirada se ponía en juego, como por ejemplo la escena primaria o en la elección del objeto erótico, que involucra la pulsión escópica. Digo, para hacer un rastreo también Freud. Vamos al hoy. Una paciente relata en sesión, porque nos interesó proponer en la mesa pensar a partir de la clínica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poblarnos de pacientes hoy. Una paciente relata en sesión que antes de irse a dormir todas las noches se queda mirando TikTok en la cama. Siempre piensa que será un ratito, no más, para entrar en sueño. Pero cuando se da cuenta pasaron horas. Llega al consultorio diciendo que está absolutamente cansada, que no se durmió tarde, y cuando empieza a relatar cómo es que se durmió tarde, resulta que se quedó jugando porque hay algo ahí, ¿no?, del enriedo en el TikTok. ¿Qué mira? No sabe, se entretiene, sigue famosos, sabe de ellos, mira bailes y cosas cómicas, se entera de un montón de cosas que a la vez sabe que no valen nada. Las olvida también, ¿no? Pero los reels son para ser vistos, escuchados, breves, sin mucho más a pensar. Pregunto, ¿se trata de autoerotismo escópico vocal? ¿Una pantalla chupete? ¿Cuál es la lógica de los seguidores en una red social? Seguir a alguien es mirarlo, por sobre todo. Ver fotos, saber qué ropa usa, qué come, dónde va, los amigos que tiene. Es aprender con H, ¿no? Aprender al otro con la mirada. ¿Voyeurismo? Un perfil en la red social vale por la cantidad de seguidores que tiene. Vale incluso en términos económicos, ¿no? Sabemos
que los perfiles valen en términos económicos. Cobra dinero por la cantidad de seguidores que se tiene. Una historia por la cantidad de vistos. ¿Son esos vistos pulsión escópica contabilizada? Hay un empuje a subir contenido para ser visto, mostrarse. Se muestra intimidad, felicidad, éxito. ¿Se trata de exhibicionismo escópico organizado en un dispositivo que se perfecciona cada vez más para mostrar una nada? Porque estas historias desvanecen, ¿no? Tienen un tiempo y desvanecen. Bueno, Javi nos habló de todos los verbos, ¿no? Performativos y demás, ¿no? Pero allí encontramos a Sofía. Vamos a las viñetas que presentamos hoy. Encontramos a Sofía, que se deleita con las fotos de su ex en Facebook. Se goza los cumpleaños, las vacaciones, los nacimientos de los hijos. Vergüenza y deseo, dice la viñeta, son las claves que develan el erotismo en juego, que está ahí. El algoritmo de la red detectó el comportamiento histérico de Noelia, quien sigue y deja de seguir alternativamente a su ex. El algoritmo le aconseja. ¿Qué le aconseja? Cómo aguantarse las ganas, cómo hacer desaparecer el deseo, cómo hacer desaparecer la pulsión. Pero de eso se trata justamente. El dispositivo de Facebook, por ejemplo, desde su nombre mismo, ¿no? En inglés, el Facebook, tiene su sentido de ser para eso, para que millones de personas satisfagan o simplemente hagan circular sus pulsiones escópicas. Su voyeurismo, exhibicionismo, allí. En 1905, en su texto Tres ensayos de una teoría sexual, Freud propone que el voyeurismo y el exhibicionismo implican un modo de satisfacción que se anuda al ver, ser visto, hacerse ver. Luego, en 1915, en Pulsiones y sus destinos de pulsión, lo retoma y lo desarrolla. En lo que hace a la voz, hasta acá pensaba la mirada, en lo que hace a la voz, ¿qué le sucede a Ana cuando en pleno cortejo amoroso pasa de la correspondencia textual a partir del chat de citas era, ¿no? Con el que se había encontrado con su pareja? Entonces, en pleno cortejo amoroso pasa de la correspondencia textual a los mensajes de voz. Eso es un paso, ¿no? Un pasaje. Mucha intimidad, dice el analista. Pregunto, ¿cercanía erótica? ¿Voz en tanto causa de deseo? José escucha los audios a velocidad. ¿Qué le implicaría detenerse a oírlos? ¿Sería un entrar en contacto con algo de la loca? ¿Se acuerdan que en la viñeta decía, la loca me manda audio? ¿Sería entrar en contacto con algo de la loca, con la locura? ¿Corre riesgos de volverse un poco loco él si se enreda en la locura del audio? ¿Qué le convoca el audio a Marisa, la arquitecta? Esa voz del cliente se le vuelve superyoica, persecutoria. ¿Acaso teme que le señale alguna falta para la que no tenga respuesta? El cliente le pide, le demanda, ¿qué le deja ahí? Bernard Nominé propone que el superyo es esa tendencia que exige que no quede resto. Parece que hay algo de esto que le viene en el audio a Marisa, ¿no? Así que la meta del superyo sería la de agregar la voz al significante ideal, pegarlo. En estas tres viñetas se presenta cierta invasión del objeto, el objeto voz, imposible de parar, de detener. Leer el texto, mensaje de texto, es controlable o controlado. Se avanza y se detiene cuando se desea. Mientras que la voz, hecha audio, seduce, atormenta, amenaza. Angustia. Esa nos hablaba de la angustia.
La voz se desprende de la significación y retorna al sujeto como tormento. Se presentifica en un audio como resto. Una paciente confesó en sesión: obvio, lo entendí de una, estaba re claro, pero tuve que escucharlo varias veces, no podía creerlo. ¿Qué escuchó más allá de las palabras? ¿Qué presencia confirmaba esa voz? La voz, en el sentido de Lacan, dice Miller, no solo es una palabra, sino es, perdón, la voz en el sentido de Lacan, dice Miller, no solo no es la palabra, la voz no es la palabra, sino que no es nada del hablar. Este objeto indecible asigna un lugar al sujeto, ubica en un lugar. Aparece como tal cada vez que el significante se quiebra. Bueno, y la idea es que pensemos también estos efectos de sujeto en las redes. Otros. Bueno, es un montón, ¿no? Así que hay un montón. A ver, sí, si quieren pedir la palabra, pídanmela. Yo simplemente quería señalar cosillas. Una es, bueno, es muy lindo escucharlos. No soy objetivo, pero bueno, los escucho. Son 5 ponencias. Evidentemente hay como un punto de partida y hay algunas cosas que insisten. Y después, afortunadamente, ¿no? Cada uno tiene su singularidad, ¿no? Digo, lo que insiste me parece es lo que yo llamo dual, lo que Maxi llama lógica causal circular, lo que esa toma como pasividad, actividad y que lo vuelve a tomar Javi, ¿no? Digo, hay una de cuál es la interacción, digamos, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la interacción entre el sujeto y las redes, entre las redes y el sujeto? Digo, parece que es algo que como un denominador en común entre todos, cada uno aporta su mirada, pero la otra cuestión me parece es el tema de la promesa, de lo ilusorio, del narcisismo. Digo, también me parece que es algo que es como un sedimento en común, ¿no? De que, bueno, tomando lo causal circular, no es algo, no sé, que se nos impone, sino que le hacemos también, ¿no? Prometer a la red, digo, bueno, habría que ver, pero en definitiva es algo que también me parece que subyace un poquito a... Y también la cuestión, que creo que están 2 o 3 ponencias, que es la cuestión del Fordá, ¿no? Es decir, la relación con el objeto y la inmediatez o ¿no? la construcción o no construcción posible de ese tiempo de espera y de elaboración del objeto. Me parece que es algo que también que insiste en los distintos trabajos. Después cada uno tiene su propio desarrollo. Si alguien quiere hacer algún comentario, nada por ahí. Bueno. Sí, Vale. obvio, dale, Tess. A mí me parecía... ¿eh? Yo quería retomar un poco lo que trajo Maxi, que me pareció muy interesante, este juego del Die With Me, ¿no? Ese juego ¿no? de reunirse con ¿no? con un 1% de batería. ¿Dónde está el juego, ¿no? Es decir, en el corte, es decir, llegar hasta el punto límite de que algo corte, ¿no? En una red que es infinita y que no corta, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Qué se está jugando ahí? ¿No? ¿Cuál es el placer o el goce que se está poniendo en jugar a nos reunimos con este poquito de batería, jugamos a que esto se va a cortar? Pero Tessy, yo no sé si es un juego exactamente, es una app, ¿no? Bueno, es una app que la gente entra para... Sí, pero No, digamos, no es para tiene un jugar. aspecto, digamos, lúdico en el sentido de que no es que uno chatea con gente conocida, es azaroso. O sea, vos entras a una sala de chat donde lo único que hay en común con todas las personas es que todos están por quedarse sin batería. Claro.
Entonces es un poco Eso es como lo el- que los es como- encuentra. claro, es como compartir la agonía del celular. Eso es, sí. Y compartir comentarios como, necesito un cargador ya, no lo puedo creer, y toda esa especie de ansiedad. Como lo efímero de la vida, de lo que queda, ¿no? De que se va a terminar, ¿no? Es como, como que esto se termina, ¿no? Frente a la idea de la infinitud o de la promesa de infinitud de las redes, ¿no? Eso es lo que pensaba, como la búsqueda del corte. Como el algoritmo que le dice a la paciente, esto se termina. Hay algo, ¿no? Como la búsqueda en algún punto de que algo corte. Perdón, dice Cristina Rosa Salas, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de las imágenes? ¿Cómo? Que abran las cámaras. ¿Querías decir algo, Cris? Bueno, tomando lo que decía Diego, quiero destacar algo que para mí es valioso y es cómo se ha mantenido la singularidad de las exposiciones en un trabajo colectivo. Realmente fueron todas exposiciones que tienen como su sello singular. Yo tengo una vieja costumbre que es que no tengo nunca papel. Mi estimada secretaria me dio uno muy chico, pero como ustedes ven, está escrito de los dos lados, lo cual da cuenta de la riqueza de las exposiciones. Podría decir de cada una lo que me fue generando. Solo voy a agregar una alternativa que no fue dicha, que es la relación pulsión-objeto. Sí se habló de alienación y yo incluiría la separación. Creo que todas las exposiciones también tienen un punto para mí en común, que es que la famosa contingencia del objeto exige para el ser humano un trabajo psíquico interminable y que permanentemente hay algo de aquel objeto perdido que estamos buscando de alguna manera. Vos, Agustín, hablabas de la paciente de TikTok. Yo tengo pacientes a lo mejor más grandes que se van con la radio a dormir y no se pueden dormir sin la radio, o sea, sin alguien que les hable, que les cuente un cuento, diría yo, como cuando éramos chicos que nos íbamos a dormir, mamá nos contaba un cuento, tuvieron suerte de que eso ocurriera, ¿no? La otra cuestión que me pareció muy interesante para desarrollar también es lo de la pasividad y de la actividad y cómo esto incide en la temporalidad, ¿no? A veces hay un efecto de las redes que lo que busca es justamente la aceleración, con lo cual la convocatoria al acto es casi permanente, a través de la producción de emociones intensas. Lo que se busca es el acto, con lo cual todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el pensamiento, con los juicios que emite el yo, este ha sido un concepto ausente en las exposiciones, el lugar que tiene el yo, se ve limitado, es como una reacción inmediata que se le exige al yo, que a veces responde, que después se dio cuenta. Ustedes vieron a veces en los mensajes, por lo menos a mí me pasa, los elimino porque me arrepiento de la reacción inmediata que tuve al mensaje. Otra cosa que me pareció también muy interesante, se dijo esto del yo y el sujeto del inconsciente como algo para considerar, sobre todo porque Freud habla de que la realidad externa es una pulsión para el yo, tanto como la pulsión es a lo inconsciente, tiene un efecto pulsionante. Green tiene otro concepto que también podría ser incluido, que es el de objeto pulsionante. Dice, es un objeto que captura la pulsión. Entonces, habría que pensar hasta qué punto, cuando reaccionamos intempestivamente, como decía Claudia, en la acción que nos impone la red, no hay algo, digamos, de que la red se convierte en un objeto pulsionante
que nos lleva a actuar de una manera inmediata, porque no hemos tenido tiempo, el yo no ha tenido tiempo suficiente para meditar sobre qué. Bueno, pero aparte de Cris, quedar entrampado entre dos campos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, me parece como, les digo las cosas que se me fueron ocurriendo. Me pareció muy interesante lo que de Agustina de la voz y la mirada como objeto de la pulsión. También creo que ahí hay mucho para ver. Y esto hay algo que se gana y algo que se pierde en el vínculo con las redes. Y voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió el domingo, porque me ocurrió el domingo. Entrevistaron, los analistas en formación han tenido una idea maravillosa, que es un libro, salió la primera parte de Pioneros y ahora va a salir la segunda parte. Y me entrevistaron para que hable de Madé Baranger, que fue mi analista. Y entonces en un momento de la conversación me dice, porque hay muy poco filmado de Madé. Entonces, lo único que yo podía transmitir, porque yo les decía, yo no fui discípula, yo no supervisé, ni formé parte de los grupos de estudios, yo solamente fui analizada. Lo que les puedo transmitir son estas cuestiones personales, ¿no? Estas vivencias personales cuya fidelidad solamente depende de mi recuerdo, nada más. Pero como no hay nada filmado que podamos certificar, no hay nada filmado que pueda certificar lo que yo digo. Por ejemplo, que Madé era muy divertida, más allá de su aspecto tan serio. Bueno, les quiero agradecer mucho, creo que han hecho un trabajo excelente. Espero que lo sigan. Muchas gracias. ¿Alguien quiere...? Sí. Acerca del objeto pulsionante que decís, un momento, o sea, no lo pensé como objeto pulsionante, pero pude ver esta idea que traes. La asociación que me vino es cuando Freud habla del apremio de la vida, ¿no? De la pulsión o de la fuerza con la que la pulsión insiste. Y fue de ahí que me vino la idea de hablar acerca de la aceleración, porque hay algo de este objeto virtual pulsionante que nos remite a otra velocidad. Es esa fuerza que es vivida. Si bien el apremio de la vida es un objeto que no tiene representación, acá tenemos exceso de figurabilidad, pero no se puede anclar a algo. Eso. Y sobre esto que decía Tessy de cómo pareciera que por momentos el usuario, pongámosle usuario, necesita encontrar del otro lado, del lado de este objeto pulsionante, el límite, porque no lo puede poner por sí mismo. Es la máquina la que va, o donde depositamos en la máquina la función de algún tipo de corte. Por lo general no actúa como corte. No. Viste que Netflix te dice, usted ya quiere desconectarse después de la hora número 4, ¿no? Sí, siguiente capítulo. Sí, un comentario, en una mesa yo planteé una idea que la discutimos bastante porque ni la entendía mucho cuando la empecé a pensar, que eran alucinaciones virtuales, ¿no? Me hizo acordar, Cristina, esto que trajiste de la presencia del yo, y que pensaba que en esta confusión que se arma en el escenario virtual, en donde lo interno y lo externo empieza a estar confuso, enredado, ¿no? Porque entre representación y percepción se empieza a hacer una confusión si uno puede cambiar lo que se percibe. Tenemos una representación y con nuestra representación cambiamos lo percibido, es como una alucinación. La única diferencia con la alucinación sería que el yo lo registre como que estamos en el mundo virtual. Pero ¿cuántas veces este registro no está y se puede entrar en este trance, ¿no? En una luz. Cuando la percepción se impone a la representación. Bueno, es esto circular, ¿no? Por eso lo pensaba como una alucinación virtual, ¿no? No patológica, borde, ¿no? Ahí.
Le damos la palabra a Chela, ¿sí? Bueno, gracias. He tomado nota de cada uno de ustedes. Me ha encantado escucharlos. Se podría conversar horas sobre cada una de sus presentaciones y han hablado del tiempo, así que voy a recortar lo que voy a decir. Dos como líneas de pensamiento, ¿no? Esto ¿es nuevo todo esto o es una nueva presentación de aspectos fundamentales del ser humano? Y resalto el de necesidad de completud, ¿no? Y de dominio de algo, del otro, de uno, etcétera. Luego recordé un concepto de una creo que socióloga neozelandesa, inglesa, Sara Ahmed. Ella habla del investimento de la espera, que también, o sea, siempre ha existido, por poder cargar libidinalmente la espera, pero que creo que las redes sociales fomentan mucho esto, ¿no? Recuerdo también en una serie de entrevistas que hice con jóvenes entre 18 y 22 años, cómo ellos sabían perfectamente que, como por ejemplo Instagram tiene las reacciones rápidas, que son 5 me parece, y punto, ¿no? Y que a partir de ahí ellos empiezan a crear lazos y enredos, pero que como que van siendo conscientes que como que eso fuera lo único que pueden sentir, viene como predeterminado desde el afuera. Y por último, tú recordabas un cuento y yo recordé, o una novela, no una novela, yo recordé este cuento que me impactó desde que lo leí además recuerdo el año 1981, el preámbulo para las instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar, y es tremendo, ¿no? Y creo que aplica también, instrucciones son dos, a ver, ahorita les digo porque lo busqué desde mi celular, por supuesto, mientras los escuchaba. Preámbulo, las instrucciones para dar cuerda al reloj. Bueno, te regalan, no lo sabes, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Me pareció que, bueno, todo el cuento, ¿no? Pero esto también se aplica, es nuestro también todo esto que las redes nos traen y con ello nos envuelven, y me imagino que por eso, porque es nuestro también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Chela. Vos sé si querías hacer un comentario. Rapidito, muchas gracias por la presentación, ver el recorrido de un trabajo en el tiempo de ustedes, la verdad que placer y mucha alegría, ¿no? Me parece que Diego arrancaba con una pregunta que cuál era el estatuto del otro. Te preguntabas después qué es lo que insiste. Y yo creo que el otro insiste todo el tiempo en las presentaciones. Y entonces me preguntaba si el título de la presentación de hoy es ¿qué sujeto produce o qué otro produce? ¿Quién produce? Porque ahí aparece un otro con minúscula, con mayúscula, en el estatuto de objeto. Entonces me parecía que el otro estaba surcado en todas las presentaciones. Y ahí es donde se articulaba, me parece, Cristina, lo que decías, ¿no? Creo que está lo pulsional y empiezan a bordear como grupo de trabajo, esto me parece muy importante, el estatuto de la metapsicología. Cosa que no es un tema menor, ¿no? O sea, lo traen como un planteo a profundizar. Es decir, no quedan en la mera, como decía, anécdota, sino en la dimensión de profundizar psicoanalíticamente esto. Entonces, yo ubicaría algo de eso, del otro, no solo el sujeto que produce, sino quién es el otro. El que maneja, qué creemos ilusoriamente que manejamos y quién nos maneja. Detrás de la inteligencia artificial, quién está o quiénes están. Porque todo lo demás son efectos, son consecuencias. Pero quién está detrás de esto. Por eso ese otro, ese gran hermano ahí. Y bueno, y una nota al margen que yo no pude dejar de pensar durante toda la presentación, Maxi. Aquel cuento maravilloso que habías escrito acerca del uso del celular. Bueno, yo te pido por favor que en algún momento lo hagas una actualización y lo traigas acá a una presentación, porque realmente habla de esa situación previa, pionera, del lugar que ocupaba el celular inquietantemente en un colectivo. Es un cuento que escribió Maxi. Nosotros que no sabíamos que Maxi también escribía literatura.
El otro yo digital. Bueno, son muchas cosas tendría para decir, pero primero gracias, ¿no? Es súper interesante esto que nos señala Cecilia en relación a la dimensión del sujeto y la dimensión del otro, ¿no? Como para elaborarla. Parece que tenemos como bastante como para ir pensando. Y otra cuestión que también me interesó, que me parece que es un aporte que nos trae Cristina, que es esta cuestión de tomar la alienación y la separación, ¿no? Como en esa dialéctica también, ¿no? Porque quedamos mucho pensando esto de la alienación en los dispositivos, en las redes, en la internet, en lo que fuese. Y también está la otra dimensión, que es el tema de la separación, que creo que de alguna manera Maxi lo tomaba y Tessa también, en esta app a punto de morir sería, ¿no? A punto de morir la batería, que implica la separación. Me acordé cuando Tessa lo traía del artículo este de Freud, lo perecedero, ¿no? Me parece que ese es el nudo, digamos, de la aplicación, ¿no? Nos conectamos en ese instante mágico en el que ya desvanecemos. Y lo pensé también en esto que aportaba Cristina en relación al tema de la voz y la radio, ¿no? Porque dormirse con la radio es dormirse con una voz que de alguna manera canta, cuenta cuentos, ¿no? Y hay algo de esto también claro, penetra, ¿no? Ah, la radio como almohada sería, ¿no? Dormirse en la radio. Claro, claro. Bueno, toda esa dimensión, digo, ¿no? Del objeto de la pulsión y, y de la angustia que produce también el soltarse, ¿no? Porque el irse a dormir es ese momento también de cierta separación, ¿no? Del mundo, ¿no? Y de la vigilia. Entonces, el soltarse también, ese tránsito, bueno, podría ser el TikTok o la radio, lo que fuera. Bueno, nada. Sí, un segundo que nada más. Digo, me parece que vos también Agus, en algún punto laburás algo de lo de la separación, porque cuando hablas de la voz y la mirada, iba toda la predominio imaginario de la voz y la mirada y que eso encubre una nada. También uno podría pensar que el objeto A o el resto que queda detrás de eso tiene que ver con el trabajo de la separación. Parece que también. Que sí. Como que la voz, por eso volvemos al tema de tu paciente de TikTok, la de radio, como ese lugar, digamos, ese, no sé cómo decirlo, donde es imposible de ocluir, ¿no? Que es común verlo en los niños que tienen trastornos del sueño, donde no solo es la presencia de la madre, sino es la voz de la madre, diciendo cualquier cosa, porque a veces no hay nada, solo la voz. Es muy para mí, por lo menos. Ustedes lo traen. Sí, sí. No, yo lo que quería decir es que me parece que un poco en estos audios podríamos decir otra voz. Me parece que es esa voz, en todo caso, que es exclusiva. Puede haber una voz que acune, pero me parece que la voz que no se quiere escuchar del audio, esa voz que es casi un grito, que es la voz del super yo, es la que entra, que uno no quiere escuchar, ¿no? Es esa voz que es super yoica y que es intrusiva, la que como decía recién Cecilia, la que se mete así por la oreja. Que me da la sensación que es, Sí, y también es la encarnación del otro, digamos, claro, ¿no? de ese otro. Ujú. Por eso decía, perdón, una cosita, ¿quién era el otro, ¿no? En ese Bueno, punto, tal cual. a eso. Y en todo caso, lo inquietante en las dos viñetas es cuando aparece la voz. Porque eso es lo Exacto. inquietante. Que como me animo a Sí. escuchar, no me animo a escuchar, hay algo inquietante de esa encarnación que vos traes que me parece que se direcciona. Y además me parece que van juntos, ¿no? Porque lo inquietante también muestra un deseo, ¿no?
Absolutamente. Digo, Mientras ustedes hablaban, es que tal vez algo de esto también lo podríamos relacionar con el pasaje al diván. El mismo Freud, es decir, puede prescindir de la presencia, pero no de la voz. puede prescindir de la imagen, de la mirada. Pero no de la Claro, voz. pero no de la voz. Esto en la clínica también tiene un efecto, más allá de las redes y todo eso. Por eso coincido con Cecilia que está muy bueno que ustedes sigan pensando estas cosas, porque ahora hay todo un debate acerca de los análisis, digamos, remotos, y en realidad Freud prescinde de la mirada, pero no de la voz. O sea, como un tema también para analizarlo desde esta perspectiva. Bueno, vamos cerrando, ¿no, Guille? Ya estamos, ¿no? Sí. Agradecemos el saludo de Gabriela Pacadillo y de Adriana Pontelli, que señala: con Ceci Moya venimos trabajando en publicaciones de FEPAL y nos preguntamos cómo hacer uso de las redes de modo psicoanalítico. ¿Es así? ¿Cierto? ¿Es cierto? Muy bien. Muy bien, sí. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta luego. Chao.